4 de los 7 imputados insisten en ser sobreseídos del caso Tsunami, pese al rechazo del juez Ponciano Sayes. Incluso los representantes de estos apelaron ante la Corte de Santiago. En tanto, el abogado querellante Raúl Mesa pedirá también al comandante en jefe de la Armada que declare tras realizar mea culpa el pasado 27 de mayo. Vamos a hablar de este tema, pero también de justamente lo que tiene que ver con nuestras instituciones respecto a lo sucedido posterior al 27 de febrero. Estamos en los estudios de CNN Chile con el exdirector de la UNEMI, Alberto Turana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Me gustaría partir por uno de los hechos más recientes, si bien está todo el proceso judicial que tiene que ver con este tema, pero con las declaraciones de Edmundo González, de la Armada, cuando dice y hace esto que para muchos fue una especie de mea culpa, y donde él dice se hizo todo lo posible dentro de lo que me corresponde a mí en el cargo que yo ejerzo. ¿Qué le pareció eso a usted? ¿Van en la línea correcta? Tal vez estas podríamos denominarlos mea culpas o peticiones de perdón que hacen autoridades que tenían que ver o tenían alguna relación con lo sucedido el 27 de febrero. Bueno, es legítimo que lo hagan, quizá un poco tardíamente, porque ha pasado mucho tiempo desde el 27 de febrero del 2010. Se ha iniciado un nuevo gobierno, pocos días después, ya está culminando su gestión. Y existe esta declaración en la cual asumen su responsabilidad. Ahora, yo creo que estamos frente a un caso que está en manos de la justicia y por lo tanto habrá que esperar que la justicia obre y falle. De tal manera que uno debe ser muy cauto en emitir opiniones. Yo no tengo ninguna personería ni representatividad como figura de gobierno, pero como simple ciudadano y como profesor de la Universidad de Chile, justamente esta materia de cómo preparar a la gente en emergencia y desastre, hemos recogido una muy rica experiencia de nuestros propios alumnos, que han sido profesionales, que han sido emergencistas, que han sido planificadores, han sido personal de salud, de municipalidades, y las hemos recogido en un texto que publicó la Escuela de Salud Pública sobre recomendaciones técnicas para una política pública. Porque obviamente judicializar un tema es una parte del tema, pero hacernos cargo como país responsablemente de un tema que históricamente no ha sido manejado con la prioridad que se merece es un tema que también nos lleva a una reflexión más profunda. Y me gustaría también entrar en detalle en eso, pero para ir también un poco por parte, para quedar con estas últimas declaraciones, ¿usted cree que él sí tiene ciertas responsabilidades técnicas? Porque aquí se debate mucho hasta dónde llegan, cuáles son más políticas, sobre todo pensando en que se ha dicho que el CHOA es un organismo que falló respecto a lo sucedido el 27 de febrero. En ese caso, Edmundo González, al estar a cargo de una institución como el CHOA, ¿no tiene una responsabilidad técnica también o una responsabilidad respecto al mando que ejerce sobre esa institución? Bueno, en instituciones altamente jerarquizadas, como son las Fuerzas Armadas, indudablemente que siempre el responsable último es el jefe superior. Sin embargo, todos los jefes superiores, y esto incluye a los presidentes de la República, presidentes o presidentas, generan sus competencias y habilidades de gobierno a través de organismos técnicos creados expresamente para resolver esos problemas. Si esos organismos fallan, si esos organismos no entregan la información adecuada, uno de los temas de los cuales tanto se ha debatido, esas autoridades que usted dice que finalmente es el último en tener una responsabilidad en estos temas, ¿queda un poco absuelta o queda al margen si es que la parte técnica falló? Bueno, yo creo que... ¿Y no se le entregó la información adecuada, por ejemplo? Pasemos revista a lo que fue ese 27 de febrero. Yo, el diagnóstico que hice es que la presidenta Bachelet fue pésimamente asesorada. ¿Por qué fue mal asesorada? Porque las personas que tenían que procesar la información no la tenían. Era información dispersa que llegó también en forma oscura, así se ha dicho en el juicio, y sabemos que hay faxes y cosas que hay gente que no entendió. Entonces, en alguna oportunidad me tocó decir, y prácticamente fue 24 horas después del 27 de febrero en una entrevista de televisión, que lo que yo había visto era una comedia de equivocaciones, porque indudablemente
es difícil situarse en el pellejo de las personas que ahí estuvieron en un ambiente sin energía eléctrica, sin comunicaciones, sin computación, sin informática y obviamente con el mejor propósito de tomar las mejores decisiones para el país. Señor Maturano, aprovechando que usted estuvo durante mucho tiempo al mando de la ONEMI y pensando en lo que usted justamente habla, que es lo sucedido durante esa noche, y que uno de los argumentos que se utilizó también por parte de quienes pedían este sobreseimiento era de señalar que las dimensiones de este terremoto eran mucho mayores a las capacidades que tenían de responder. ¿Estaba preparada nuestra institución o aquí hubo negligencia de quienes tenían la responsabilidad, por ejemplo, de interpretar un fax, de monitorear la situación que se daba con los informes que llegaban por radio de ciertas localidades que sí hablaban de movimientos de las mareas? ¿Qué falla? ¿Fallan nuestras capacidades técnicas, los recursos o la interpretación y el actuar de quienes tienen responsabilidad en estos temas? Bueno, tú entenderás que a mí se me hace difícil opinar siendo un exdirector de la propia institución cuestionada. Sin embargo, lo primero que yo noté cuando hice mi propia evaluación, pocas horas después del sismo, que lo sentimos todos y lo sufrimos todos indudablemente. Yo en mi casa tuve bastante destrucción, se me cayeron montones de cosas valiosas, etcétera. Es que indudablemente estar allí es diferente que no estar allí. Estar allí obligado a tomar decisiones cuando no tengo cómo obtener la información suficiente y además no tengo ni siquiera, suponiendo que la hubiera recibido, las posibilidades técnicas de comunicar mis decisiones. Yo recuerdo que en el video tan mentado, en donde se ven esos minutos, sí, donde obviamente todo hijo de vecino dirá que había un ambiente semicaótico, recuerdo que la presidenta varias veces pidió cosas. Por ejemplo, pidió la presencia de Fuerzas Armadas allí. ¿Debían estar ahí las Fuerzas Armadas? Debieran haber estado. ¿En una situación como esta? Sí, porque durante el Ministerio de Defensa de la expresidenta Bachelet, cuando yo era director de ONEMI, tuvimos una seguidilla de eventos mayores. Desde el terremoto de Huara en junio del 2005, fue una serie de temporales muy devastadores. Nosotros le pedimos a ella como ministra de Defensa que nos pusiera una especie de Estado Mayor en la ONEMI. Perfecto. Y funcionó muy bien. Yo no sé por qué después no funcionaba rutinariamente. Yo no puedo dar cuenta de los años donde no estuvo la ONEMI. Pero ahí debían haber estado, por ejemplo, representantes de las distintas Fuerzas Armadas. ¿Es lo que correspondía ante una situación como esta? Siempre y cuando se hubiera estructurado el dispositivo. Porque cuando nosotros lo pedimos formalmente se hizo. Hubo toda una circular, un instructivo, y nosotros cada vez que teníamos un evento convocábamos automáticamente a dos instancias, al Comité Nacional de Emergencia, donde están representadas todas las organizaciones que por competencia, disposiciones legales o voluntad de hacer, como el voluntariado, estaban representadas, y al mismo tiempo configurábamos el Comité Operativo de Emergencia, el cual empezaba a sesionar, obviamente también con una valiosa asesoría de estos representantes de este micro Estado Mayor en emergencia. Y ninguna de esas dos fórmulas que se utilizan, sabemos que el Comité de Emergencia en situaciones como esta entraba en operaciones, podríamos decirlo, pero ¿por qué no funcionaron? ¿Por qué no se transmitió esa forma o esa institucionalidad que debía operar bajo el mandato de la señora Carmen Fernández, en la dirección de la ONEMI, para que hubiese, por ejemplo, y ahí por lo menos hubiésemos tenido... Tal vez podría haber hecho más, se podría haber hecho algo distinto. A lo mejor, pero yo ignoro por qué razón no. En los años que yo he estado fuera de la ONEMI, he ido pocas veces. Últimamente he estado reunido con el general Toro, porque voy a tener alumnos de ONEMI en el diplomado que yo dicto en la Universidad de Chile, y hemos conversado en profundidad este y otros temas. Indudablemente que lo que se dio ese 27 de febrero no fue una emergencia, no fue un desastre, ni siquiera fue una catástrofe, fue un cataclismo. En algunos sectores se derrumbó todos los organismos expertos. Hubo
poblados de borde costero arrasados. El mar entró en Constitución, en Peyúgue, en montones de lugares. Señor Maturana, perdonen que le interrumpa en ese punto, pero es interesante. Dado que estamos hablando de un cataclismo, dadas las dimensiones y lo que usted decía, que gran parte de la población en Chile sintió este fuerte temblor, ¿por qué no se decidió, por qué una autoridad como por ejemplo Carmen Fernández o la gente que estaba en la ONEMI, dada esta situación, no tomó la decisión de evacuar cuando al parecer una cosa lógica o mínima es entender que, dada la dimensión de ese terremoto, iba a venir un tsunami? Y eso tal vez es lo que a la gente le cuesta más entender respecto a la reacción que hubo. ¿Cuál era el temor de evacuar sí o sí? ¿Cuál era el riesgo que se corría si se evacuaba igual a las personas si es que actualmente no había un tsunami? Bueno, eso es parte de un juicio donde se analizan los pros y los contras. Pero yo creo su opinión personal en el tema. Yo sé que a usted hay una cierta complejidad por el cargo que desempeñaba como exdirector de la ONEMI, pero... Yo puedo decir lo siguiente. Durante 12 años con Carmen Fernández elaboramos un plan y un proceso que fue a todas las comunidades de borde costero y les enseñó qué hacer en caso de un terremoto si ellos perdían el equilibrio. Yo he tenido el testimonio de personas que me han saludado en la vía pública y me han dicho: doctor, le debo a usted la vida. ¿Y por qué le digo yo a una persona desconocida? Porque yo y mi familia nos acordamos de unas capacitaciones que usted nos hizo en que obligó al alcalde a ir y sentarse en el pupitre con nosotros. Bueno, lo hicimos en Chico, en Peyúgue, en montones de lugares durante años. Yo creo que la gente que se salvó en su mayoría lo hizo porque hizo lo correcto. Ahora, habría que preguntarse cómo difundir una alerta y una alarma en circunstancias en que el país, hasta las Fuerzas Armadas, tenían comprometida gravemente su capacidad de comunicarse. Entonces yo pienso pero había que... sistemas que funcionaban, las radios de carabineros, habían algunas cosas que estaban o que se podría... Sí, lo único que funcionó, pongamos una mano en el corazón, lo único que funcionó fueron los equipos de bomberos y de algunas instituciones que usaban obviamente tecnología más antigua, que no la habían reemplazado por tecnología digital de última calidad, y entonces indudablemente que precozmente algunas radios salieron al aire, los radioaficionados también. Pero ese es también interesante, porque dice, claro, y es cierto, uno de los temas que se ha analizado es que cuánta difusión se podía hacer de este llamado a evacuar. Pero recordemos también que hubo gente que evacuó y que escuchó justamente lo contrario, que se había bajado la alerta, y ese es el momento en el cual deciden nuevamente ir a estos sectores costeros, y es ahí donde fallece un número de personas también que escucha esta información confusa. Si se pudo dar a conocer esta información, ¿por qué no se podría haber dado a dar a conocer la información de que había que evacuar sí o sí? Bueno, yo pienso que los programas y procedimientos estaban establecidos. El ACSEMAR, por ejemplo, define cómo debe comportarse la comunidad y todos los organismos expertos frente a un evento de estas características. Dice claramente lo que ellos tenían que hacer, y eso se aplica en forma automática a nivel local. Las recomendaciones de Naciones Unidas son claramente que no tenemos tiempo para alertar muchas de estas consecuencias que un sismo grave que afecta al fondo oceánico tiene. Por lo tanto, vuelta al tema central. ¿Estamos educando y capacitando y creando una nueva cultura en Chile que sea parte de un gran esfuerzo nacional? Yo creo que no, yo creo que estamos en deuda los chilenos. ¿Usted cree que ahora estamos de la misma forma preparados técnica, desde el punto de vista de la educación que se le tiene que dar a las distintas comunidades, a lo que sucedió el 27 de febrero? O sea, ¿no estamos mejor preparados? Independiente de todo lo que se ha debatido, de lo que se ha hablado respecto siempre estamos mejor preparados, siempre estamos. Yo en mi gestión podría decir que con respecto a gestiones anteriores tuve mejor equipamiento, mejores acciones, nunca tuve mejor presupuesto porque nos tocaron 2 graves crisis mundiales económicas, de tal manera que tuvimos durante esos 12 años solo presupuesto de continuidad. Pero el tema que se ha discutido es si estas personas son imputables de un cuasi delito de homicidio. Yo creo que eso es un absurdo. Son personas que cumplían un rol técnico. La imputabilidad habrá que situarla en el ámbito técnico, no en el ámbito penal. Ninguna de estas personas, ni las más altamente situadas, ni los mandos medios, ni los simples operadores, yo creo que tenían ninguna intención dolosa, ninguna intención de perjudicar a nadie. Al contrario, muchos de ellos llegaron espontáneamente
hicieron su mejor esfuerzo. Para usted entonces no debiesen haber responsabilidades penales en este caso. Ciertamente que yo, como no especialista, yo soy médico cirujano y emergencista, pero yo creo que estas cosas hay que separarlas. Para que un acto, ¿no es cierto?, sea imputable con las características de un cuasi delito de homicidio, alguien tiene que haber tenido la intención de causar daño, o ex profeso hacer o omitir acciones, y en circunstancia que todo lo que está en autos dice que allí se vivió un ambiente de incertidumbre pavoroso. ¿Y por qué hago esta reflexión habiendo sido tan crítico inicialmente de las cosas que percibí que no se hicieron bien? Porque nunca he dejado de pensar que yo podría haber estado ahí ese día, y podría haber estado con grandes responsabilidades en la toma de decisiones en un ambiente tan complejo como este. Y la única cuestionamiento que yo le hago a las personas técnicas que debieron tomar decisiones técnicas es que parece que se olvidaron de que teníamos algunos protocolos establecidos que habíamos entrenado muchas veces, afortunadamente la mayoría de ellos, ¿y dentro de esos protocolos había que evacuar automáticamente? Sí, porque yo... ¿Te hubiese dado esa alerta? Bueno, y lo hicieron. Yo te puedo decir que en Bangladesh, en la década del 70, murió casi 1 millón de personas, que hemos tenido escenarios horrorosos con cientos de miles de muertos. Aquí tuvimos 500, junto con las personas presuntamente desaparecidas, que no exceden las 590 personas. Y cuando la Escuela de Salud Pública y la Jornada de Salud Pública se hizo una evaluación de cuántos habían muerto por cosas que le cayeron encima, el terremoto, y cuántos por inmersión, los que murieron por inmersión son minoritarios. Esto no minimiza el dolor y la aflicción por la pérdida de sus seres queridos, indudablemente que no, pero hay que ser consecuentes también. Yo he escuchado de personas expertas que me han dicho, doctor Maturana, fíjese que es increíble, ustedes durante muchos años lideraron en Latinoamérica la preparación frente a tsunami. Ahora, no sé qué pensar, porque hay un cuestionamiento, hay una judicialización de todo esto, pero al mismo tiempo, nosotros, me lo dice gente de agencias internacionales, no podemos menos que felicitarlo a usted, uno de los 6 terremotos de mayor energía en la historia humana, y con 500 y tantas víctimas fatales. Nos queda poco tiempo y me gustaría también conocer su opinión respecto a eso. ¿Ha habido aquí un exceso de politización del tema, de judicialización, como usted lo menciona? ¿Hay tal vez acá intereses que van en otro orden, que no tienen relación directa con encontrar efectivamente y darle una cierta mayor consuelo a las personas que fueron víctimas, de efectivamente investigar qué hay detrás? ¿Cuál es su interpretación respecto a lo que hemos visto por estos últimos días? Porque también entiendo que a partir de sus palabras usted hubiese estado de acuerdo con un sobreseguimiento en el caso penal de estas personas que están imputadas en estos hechos. Qué complejo, ¿eh? Es tan complejo, obviamente, situarse en una realidad en donde nosotros no estuvimos. Fuimos espectadores, hemos reconstruido toda una situación. Yo me quedo con lo siguiente. Aquí, si uno hace una revisión histórica de cómo los gobiernos desde el año 1939, el 38, terremoto de Chillán, hasta todos los terremotos que hemos tenido, pasando por gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, creo que todos esos gobiernos han hecho su mejor esfuerzo para resolver las cosas, pero no han hecho algo muy importante. Y este cuestionamiento yo, como especialista en esta materia y como profesor, hago. ¿Cuándo vamos a tener una política pública en donde definamos una institucionalidad? Porque hay una ley en este momento en el Parlamento, tú sabes, pero esa ley no tuvo urgencia, está dormitando, incluso ha sido reparado en los aspectos más nobles de esa ley. ¿Y esa política pública de la cual usted habla, o avanzar en el Congreso, o en medidas concretas, se ha visto entorpecido por todo lo que hemos visto en estos días? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque estamos en un año electoral, y porque usted sabe que finalmente este tema ha tenido ribetes políticos y constantemente se hace alusión a la figura de la expresidenta. Por eso es importante conocer la opinión de una voz técnica como la que usted representa, de cuáles son las responsabilidades en este caso. Por ejemplo, ¿la expresidenta tiene una responsabilidad en lo sucedido el 27 de febrero? Bueno, yo creo que sería infantil que una persona mayor como yo
dijera que no se da en un contexto conocido. Estamos en vísperas de elecciones y cada vez que han habido elecciones en Chile han pasado la cuenta al gobierno anterior y sería cuestión de leer nomás los textos y la mucha información que hay disponible para darse cuenta que este cuestionamiento ha pasado siempre. Sin embargo, yo no soy partidario en un país que tiene un régimen presidencial, en donde la figura presidencial en cierta manera es un símbolo de unidad nacional para muchas cosas. Contaminar a las figuras que tienen esa ubicación o que la han tenido con una imputabilidad que a mí no me parece que puede ser legítimo establecerla a partir de consideraciones políticas, técnicas y finalmente radicarlo en un juicio penal. Yo creo que se ha ido muy lejos. Personalmente, esa es mi opinión. Yo creo que todos los enjuiciados tienen una responsabilidad que se puede definir de acuerdo a los textos clásicos sobre roles y mandos. ¿Quién tiene el mando político? ¿Cuáles son los mandos técnicos o los mandos administrativos? ¿Y cuál es el mando de coordinación? El mando en ONEMI, por ejemplo, es un mando de coordinación. Además, es un organismo que ni siquiera es autónomo, depende del Ministerio del Interior. Entonces, yo por todas esas consideraciones no pienso que sea lógico la imputabilidad penal, pero sí hay responsabilidades técnicas, y esas responsabilidades técnicas a lo mejor van a tener consecuencias administrativas, no lo sé, pero me da pena porque yo le dediqué 12 años de mi vida a la ONEMI, tuve la oportunidad de situar a la ONEMI en el concierto nacional e internacional en un ámbito de alta respetabilidad y reconocimiento, y ver que este enjuiciamiento compromete a personas con los cuales trabajé cordial y lealmente y nunca percibí en ellos ninguna intención que fuera servir bien, utilizar la información y el conocimiento en beneficio de la calidad de vida de la gente. Entonces no nos olvidemos de eso y hagamos un esfuerzo como país para recoger este guante que lo hemos dejado abandonado. El país de más alto riesgo frente a los sismos tiene que tener políticas, ¿no es cierto? Y por eso yo te hablaba de mi diplomado. Parto en una semana más con un diplomado donde quisiera tener a esas personas que hay que formar, que hay que darle los conocimientos para que no tengamos que vivir este infierno una vez más. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros y sobre todo, por lo menos quedarnos con la sensación de que estamos mejor preparados ante una eventualidad de esas dimensiones. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Vamos al corte, volvemos pronto con más noticias.